¿Alguna vez has sentido que, en medio de un caos aparentemente imposible, algo o alguien te sostuvo sin que pudieras explicarlo? Imagina caminar por una calle oscura rodeado de incertidumbre, y de repente una sensación de calma inunda tu corazón. No es casualidad, no es tu mente jugando contigo. Es la mano invisible del Espíritu Santo, cuyo cuidado va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Hoy te invitamos a descubrir cómo esta presencia divina obra en tu vida de maneras que ni siquiera sospechas. La Biblia nos asegura en Salmos 91:11, pues a sus ángeles dará órdenes concernientes a ti, para que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa no es un cuento antiguo, sino una realidad viva que se manifiesta hoy. El Espíritu Santo no solo consuela, actúa, no solo guía, protege, y no lo hace solo en montañas espirituales, sino en los detalles cotidianos, en esa decisión que evitaste tomar, en esa persona que apareció justo cuando más la necesitabas, en esa paz que sentiste cuando todo parecía perdido. Pensemos en Lucía, una mujer que enfrentó la pérdida repentina de su esposo. En medio del duelo, mientras sostenía a sus hijos y lidiaba con facturas que no cesaban, algo cambió. Una noche, al abrir su Biblia, Salmos 34:18 resonó en su corazón. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No fue un milagro instantáneo, pero sí una certeza. Una fuerza mayor la sostenía. Esa fuerza no era suya, era el Espíritu Santo, obrando en silencio, recordándole que no estaba sola. Pero, ¿cómo reconocer su obra? ¿Cómo diferenciar entre una coincidencia y una intervención divina? Aquí radica el propósito de este viaje: abrir tus ojos a las señales que, como hilos dorados en una tela oscura, te muestran que Dios está activo. No esperes ver ángeles con alas. Busca la mano que detiene un accidente, la palabra que llega en el momento exacto, la puerta que se cierra para evitar un error. Jesús lo prometió. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Esta enseñanza no es solo doctrina, es una guía práctica que se manifiesta en decisiones, advertencias y provisiones que desafían la lógica humana. Recuerda a Marcos, quien, en una carretera desierta, sintió una voz interna que le ordenaba detenerse en una gasolinera. Minutos después, supo que un puente en su ruta había colapsado. ¿Intuición? No. Fue el Espíritu Santo, cuyo cuidado no entiende de casualidades. ¿Y tú? ¿Has experimentado esto? Quizás en un momento de desesperación, una idea clara surgió en tu mente, o un desconocido te ofreció ayuda inesperada. No ignores esos momentos. Son la firma del Espíritu Santo en tu historia. Este video no es solo un mensaje, es una invitación a vivir con ojos espirituales. A medida que avancemos, descubrirás cómo la protección divina se manifiesta en 5 dimensiones clave: paz sobrenatural, advertencias internas, provisión en la escasez, fuerza en la debilidad y liberación visible del peligro. Cada una de estas áreas está respaldada por historias reales, promesas bíblicas y aplicaciones prácticas para que tu vida nunca sea la misma. Pero antes, queremos que hagas algo. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesita esperanza. ¿Por qué? Porque lo que aprenderás aquí no es para guardarlo, es para transformar vidas. Listo para dar el primer paso. No te pierdas lo que sigue. En los próximos minutos desafiaremos tus conceptos sobre la protección espiritual y te mostraremos cómo el Espíritu Santo está escribiendo tu historia de formas que te dejarán sin palabras.
No cambies de canal, no ignores esta oportunidad. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la guía que desafía la lógica y la fuerza que vence al miedo te están esperando. Y lo más importante, no estás solo en esto. El Espíritu Santo camina contigo hoy y siempre. ¿Aceptas el reto de reconocer su obra? Dale me gusta a este video. Únete a nuestra comunidad y prepárate para ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. El viaje apenas comienza. Imagina un lago en medio de una tormenta. Las olas rugen, el viento azota, pero en el fondo de esas aguas turbulentas hay una calma inquebrantable. Así es la paz de la que hablamos hoy. No una paz superficial que depende del silencio exterior, sino una serenidad que nace del Espíritu Santo, capaz de sostenernos incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Esta paz no es un sentimiento pasajero, es una promesa viva, una certeza que transforma cómo enfrentamos los desafíos de la vida. La Biblia nos habla de esta paz en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. No es una paz que podamos fabricar con esfuerzo humano. Es un don divino, una señal de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, recordándonos que no estamos solos. Pero ¿cómo reconocer esta paz en medio del caos? ¿Cómo distinguirla de simples momentos de tranquilidad? Pensemos en Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. En Hechos 7, 55, 56, mientras era apedreado por proclamar su fe, él no gritó ni se desesperó. En cambio, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios. Su paz no provenía de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios estaba con él, incluso en el sufrimiento. Esta es la misma paz que el Espíritu Santo quiere darnos hoy, una calma que no entiende la razón, pero que desafía el miedo. Ahora, reflexionemos en una historia moderna. Conozco a una mujer llamada Ana, nombre cambiado para proteger su identidad, que enfrentó una de las pruebas más duras de su vida. Su esposo, con quien había compartido más de 20 años, falleció repentinamente. En medio del duelo, las facturas se acumulaban y la incertidumbre por el futuro de sus hijos la abrumaba. Una noche, mientras sostenía su Biblia, leyó Salmos 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No hubo un milagro instantáneo, pero algo cambió. Ana sintió una paz que no podía explicar, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. No era que el dolor hubiera desaparecido, sino que en medio de él supo que no estaba sola. El Espíritu Santo la sostenía. Esta paz no siempre llega de manera dramática. A veces se manifiesta en los detalles cotidianos. Imagina a un padre de familia, Javier, quien perdió su empleo durante una crisis económica. Mientras buscaba trabajo, sintió una ansiedad creciente. Una mañana, mientras oraba, recordó las palabras de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. En ese momento decidió confiar, no en sus propios planes, sino en la provisión divina. Poco después, recibió una oferta laboral inesperada, pero lo más impactante fue la serenidad que experimentó durante la espera, una paz que le permitió dormir sin angustia y apoyar a su familia con calma. ¿Cómo explicar esto? No se trata de negar la realidad o de fingir que todo está bien. Es reconocer que, más allá de las circunstancias, hay un Dios que te sostiene. El Espíritu Santo no elimina los problemas, pero te da una perspectiva diferente. En lugar de enfocarte en lo que puede salir mal, te recuerda lo que ya está seguro, su presencia contigo.
Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en el relato de Eliseo en 2 Reyes 6. Rodeado por un ejército enemigo, su siervo temblaba de miedo. Pero Eliseo, lleno de la paz del Espíritu, le dijo: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces oró para que el joven viera la realidad espiritual. Caballos y carros de fuego rodeaban el monte. La paz de Eliseo no era ignorancia del peligro, sino una confianza en que Dios estaba obrando más allá de lo visible. En nuestra vida diaria, esta paz se refleja en cómo respondemos a situaciones que normalmente nos paralizarían. Piensa en Carla, una estudiante universitaria que enfrentaba un examen crucial para su futuro. Los días previos estuvo nerviosa, pero una noche, mientras repasaba sus apuntes, sintió una calma inusual. No era que supiera todas las respuestas, pero algo le decía: no estás sola en esto. Al día siguiente, durante el examen, recordó información clave justo cuando más la necesitaba. Su éxito no fue casualidad. Fue el resultado de una mente clara, posible gracias a la paz que el Espíritu Santo infunde. Sin embargo, cultivar esta paz no siempre es fácil. Requiere práctica y, sobre todo, rendición. En Mateo 11:28, Jesús invita: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Este descanso no es pasividad, sino confiar en que Él está al control. Un consejo práctico: dedica unos minutos al día a respirar profundamente y repetir una frase como: «La paz de Dios me sostiene». Esto no es un mantra, sino una declaración de fe que invita al Espíritu Santo a renovar tu mente. Pero, ¿qué hacer cuando la paz parece lejana? En momentos de ansiedad, recuerda la historia de David en Salmos 55:22. «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá». Llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración no es un acto débil, sino un acto de valentía. Es reconocer que no tenemos que cargarlo todo solos. Una amiga mía, durante un tratamiento médico difícil, aprendió esto. Cada mañana escribía sus miedos en un diario y luego los entregaba a Dios en oración. Con el tiempo, notó que su ansiedad disminuía, reemplazada por una calma que no dependía de los resultados de sus exámenes. La paz del Espíritu Santo también nos conecta con otros. En 1 Pedro 3:15 se nos dice: «Estad siempre listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en vosotros». Cuando compartimos nuestra fe desde un lugar de paz, no de arrogancia, impactamos a quienes nos rodean. Carlos, un hombre que solía ser muy irritable, cambió su vida cuando decidió buscar esta paz. Sus colegas, acostumbrados a sus reacciones explosivas, quedaron sorprendidos cuando, durante una crisis laboral, él mantuvo la calma y guió al equipo con serenidad. Al preguntarle cómo lo logró, simplemente respondió: «No es mi fuerza, es la paz que viene de saber que Dios está en control». En el núcleo de todo esto está la verdad de Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta pregunta no es retórica, es una declaración de guerra contra el miedo. La paz que el Espíritu Santo nos da no niega la realidad del dolor, pero nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos porque Él está con nosotros. Para concluir esta sección, te invito a hacer una pausa. ¿En qué área de tu vida necesitas experimentar esta paz hoy? ¿Es una relación complicada? ¿Un desafío laboral? ¿La incertidumbre del futuro? Recuerda, la paz de Dios no depende de resolver todo, sino de confiar en quien sostiene todas las cosas. Como dice Isaías 26:3,
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No subestimes el poder de esta paz. No es solo un sentimiento, es una herramienta espiritual que te permite navegar las tormentas con gracia. En los próximos minutos exploraremos cómo el Espíritu Santo no solo nos da paz, sino también advertencias internas que nos guían lejos del peligro. Pero antes, permítete recibir este mensaje. Hoy, en este mismo instante, la paz que sobrepasa todo entendimiento está disponible para ti. No tienes que ganarla, solo ábrela, como un regalo que el Espíritu Santo ansía entregarte. ¿Alguna vez has sentido que una voz dentro de ti te decía, no vayas por ahí, o espera un momento, incluso cuando todo parecía correcto? Esa sensación no es un capricho de tu mente, sino el susurro del Espíritu Santo actuando como un GPS celestial, guiándote lejos del peligro y hacia su propósito. A diferencia de los sistemas de navegación humanos que dependen de mapas y algoritmos, este GPS divino opera con una precisión que desafía la lógica, usando advertencias internas para protegerte de lo que no puedes ver. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios guía a su pueblo mediante señales claras. En Hechos 16, 6, 10, el apóstol Pablo intentaba viajar a Asia para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo le cerró el camino. Aunque desconcertado, Pablo obedeció y en cambio fue dirigido a Macedonia, donde una multitud hambrienta de verdad lo esperaba. Esta redirección no fue un obstáculo, sino una corrección divina para cumplir un plan mayor. Hoy, el Espíritu Santo sigue usando advertencias similares, no para limitarnos, sino para posicionarnos donde podemos ser más efectivos. Pensemos en Daniel, un joven profesional que trabajaba en el área de finanzas. Un día, recibió una oferta tentadora para invertir en un proyecto que prometía altos rendimientos. Todo parecía legítimo, pero una inquietud persistente lo llevó a investigar más a fondo. Descubrió que se trataba de una estafa. Esa voz interna no fue una casualidad. Fue el Espíritu Santo protegiéndolo de una decisión desastrosa. Así como Dios detuvo a Pablo, también interviene en nuestras elecciones diarias, especialmente cuando el engaño o el peligro acechan. Pero, ¿cómo distinguir entre un miedo natural y una advertencia divina? La clave está en la naturaleza de la señal. El miedo suele paralizarnos, mientras que las advertencias del Espíritu Santo traen una paz que acompaña la convicción. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Esta guía no es confusa, sino clara y alineada con las Escrituras. Por ejemplo, si sientes un impulso de evitar una conversación conflictiva, pero tu conciencia te dice que es lo correcto, podría ser el Espíritu Santo preparándote para un momento de confrontación sana. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Jonás. En lugar de obedecer el llamado a Nínive, huyó en dirección opuesta. La tormenta que azotó su barco no fue un castigo, sino una advertencia divina para que cambiara de rumbo. Hoy, el Espíritu Santo no envía tormentas, pero usa circunstancias o incluso personas para alertarnos. Imagina a una madre que, sin explicación, siente la necesidad urgente de llamar a su hijo adolescente justo cuando él consideraba tomar una decisión riesgosa. Esa conexión no es casualidad, es el Espíritu obrando a través del amor y la intuición. Las advertencias divinas también nos protegen de amenazas físicas. En Salmos 34:7 se menciona que el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Esto no solo se aplica a situaciones extremas. Una mujer llamada Elena compartió cómo, mientras conducía por una carretera desierta, sintió una insistencia de reducir la velocidad,
Minutos después, un árbol caído bloqueaba el camino justo donde habría estado si no hubiera obedecido. Estas intervenciones no son magia, sino pruebas de que Dios está atento a los detalles. Sin embargo, reconocer estas señales requiere práctica. En Proverbios 4:23 se nos instruye a guardar nuestro corazón con toda diligencia. Esto significa cultivar una relación constante con Dios para discernir su voz. Una forma práctica es llevar un diario de situaciones donde sentiste una advertencia y el resultado. Con el tiempo, verás patrones que confirman su guía. Por ejemplo, un profesor que evitó una confrontación con un colega después de sentir una voz que le decía no es el momento, descubrió más tarde que esa persona estaba pasando por una crisis personal. La paciencia del Espíritu Santo lo salvó de un conflicto innecesario. Las advertencias también nos protegen espiritualmente. En Efesios 6:11 se nos dice que nos revistamos de la armadura de Dios para resistir las trampas del enemigo. Esto incluye reconocer cuando un pensamiento, relación o hábito nos aleja de la voluntad divina. Un joven llamado Mateo sintió una fuerte resistencia a aceptar un trabajo que exigía prácticas poco éticas. Aunque la oferta era tentadora, una inquietud persistente lo llevó a rechazarla. Meses después, la empresa fue investigada por corrupción. Su obediencia no solo lo protegió legalmente, sino que también preservó su integridad. Es crucial entender que el Espíritu Santo no actúa por control, sino por amor. Sus advertencias no son restricciones, sino redirecciones hacia lo mejor. En Romanos 8:14 se nos asegura que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta guía incluye decisiones pequeñas, como elegir palabras que edifiquen en lugar de herir, y grandes, como evitar una inversión fraudulenta. Cada señal es una oportunidad para confiar en que su plan es superior al nuestro. Un error común es ignorar estas advertencias por miedo al que dirán o por orgullo. En Proverbios 14:12 se advierte que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto no se refiere solo a decisiones morales, sino a cualquier área donde la autosuficiencia nuble nuestra dependencia de Dios. Una empresaria llamada Sofía casi perdió su negocio al insistir en una estrategia que todos consideraban acertada. Solo después de escuchar una fuerte convicción interna de cambiar de rumbo, logró salvar su compañía. Para desarrollar sensibilidad a estas señales, es vital crear espacio para el silencio. En un mundo lleno de ruido, dedicar tiempo diario a la oración y la meditación en las Escrituras sintoniza nuestro corazón con la frecuencia del Espíritu. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Esto incluye su guía. 1. Práctica simple es preguntar, Señor, ¿hay algo que deba evitar hoy? Y esperar en quietud. Las respuestas pueden llegar como una idea repentina, un versículo o incluso a través de un consejo de un amigo. Las advertencias divinas también nos preparan para oportunidades. En Génesis 24, el siervo de Abraham fue guiado por Dios para encontrar una esposa para Isaac. La confirmación llegó no solo mediante una oración, sino a través de una serie de señales específicas. Hoy, el Espíritu Santo puede usar una sensación de sí, avanza, para abrir puertas que ni siquiera habíamos considerado. Un músico llamado Tomás sintió una fuerte convicción de postularse a una audición que parecía fuera de su alcance. Al hacerlo, no solo fue aceptado, sino que también encontró una comunidad que lo inspiró a crecer en su fe. Finalmente, es esencial recordar que las advertencias del Espíritu Santo siempre están acompañadas de paz. En Colosenses 3:15
Se nos exhorta a dejar que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Si una decisión genera ansiedad persistente, es hora de detenerse y evaluar. Por el contrario, si hay claridad y sosiego, incluso en medio de lo desconocido, es señal de que Dios está dirigiendo tus pasos. En resumen, el GPS divino no es un lujo, sino una herramienta esencial para navegar un mundo lleno de incertidumbre. Sus advertencias son un recordatorio de que no estamos solos, sino que somos amados y protegidos por un Dios que conoce cada detalle de nuestra vida. La próxima vez que sientas un no avances o cambia de dirección, no lo ignores. Detente, ora y confía. El camino que el Espíritu Santo te muestra siempre te llevará a donde más necesitas estar. ¿Alguna vez te has encontrado frente a un muro que parecía infranqueable, con recursos agotados y esperanzas menguantes, solo para descubrir que una solución llegó de donde menos lo esperabas? Esa es la firma del Espíritu Santo, obrando en lo imposible, recordándonos que su provisión no se limita a lo material, sino que abarca cada necesidad, incluso aquellas que ni siquiera hemos verbalizado. La Biblia está llena de relatos donde lo humano se encontraba al límite, pero lo divino intervenía para demostrar que ninguna situación está fuera de su alcance. En el Antiguo Testamento encontramos a un profeta llamado Eliseo, quien se enfrentó a una crisis que desafiaba toda lógica. Una viuda desesperada llegó a él, acosada por acreedores que amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos. Sin recursos visibles, Eliseo le pidió que reuniera todas las vasijas vacías que pudiera encontrar y comenzara a verter el poco aceite que tenía. Milagrosamente, el aceite no se agotó hasta llenar cada recipiente, permitiéndole venderlo y salvar a su familia. 2 Reyes 4:1-7. Esta historia no solo habla de provisión física, sino de un principio espiritual. Cuando entregamos lo poco que tenemos, Dios lo multiplica para cubrir lo imposible. Hoy, esa misma dinámica se repite. Conozco a un hombre llamado Javier, quien perdió su empleo durante una crisis económica. Con una familia que mantener y deudas acumuladas, sintió que el mundo se derrumbaba. Sin embargo, una mañana, mientras oraba, recordó una habilidad que había aprendido años atrás: reparar instrumentos musicales. Sin esperanzas claras, decidió anunciar su servicio en redes sociales. En cuestión de días, recibió más pedidos de los que podía manejar, y un cliente, impresionado por su trabajo, le ofreció un puesto estable en una tienda de música. Lo que parecía un talento olvidado se convirtió en la llave que abrió puertas cerradas. Pero la provisión divina no siempre llega a través de lo que esperamos. A veces toma formas sorprendentes, como en la vida de Ruth, una mujer extranjera que, tras perder a su esposo, se aferró a su suegra Noemí y a la fe en el Dios de Israel. En un acto de lealtad, recogió espigas en los campos de Booz, un pariente lejano. Lo que comenzó como un gesto de supervivencia se transformó en una historia de redención. Booz no solo la protegió, sino que finalmente se casó con ella, asegurando su futuro. Ruth 2:4. Esta narrativa nos recuerda que la provisión a menudo viene envuelta en humildad y perseverancia, no en grandiosidad. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo demostró cómo el Espíritu Santo obra en la escasez. Cuando una multitud hambrienta lo seguía, sus discípulos solo encontraron 5 panes y 2 peces. Sin embargo, al partirlos y dar gracias, aquellos recursos insuficientes alimentaron a miles con 12 canastas sobrantes. Juan 6:1-13. Este milagro no fue solo un acto de compasión, sino una lección.
La provisión divina no depende de la cantidad, sino de la disposición a confiar. Un ejemplo moderno de esto es la historia de Mónica, una madre soltera que luchaba para pagar el tratamiento médico de su hija. Sin seguro y con ahorros agotados, decidió publicar una breve historia en un grupo comunitario en línea. En horas, desconocidos de todo el país comenzaron a donar pequeñas cantidades y una organización benéfica contactó para cubrir el costo total. Lo que más la impactó no fue el dinero, sino la cadena de solidaridad que se formó. Personas que no conocía oraban por su hija y enviaban palabras de ánimo. Aquello que parecía una carga insostenible se convirtió en un testimonio de unidad. Sin embargo, la provisión del Espíritu Santo no siempre resuelve las circunstancias de inmediato. A veces requiere paciencia y una mirada más profunda. En Lucas 8:43-48, una mujer con una hemorragia crónica gastó todos sus recursos en médicos sin mejoría. Al tocar el manto de Jesús, no solo fue sanada, sino que su fe fue recompensada con una transformación integral. Hoy, esa misma dinámica se aplica. A veces, la solución a un problema físico trae consigo sanación emocional o espiritual que no anticipamos. Un joven llamado Diego enfrentó esto durante sus estudios universitarios. Tras perder una beca, se vio obligado a trabajar horas extras para pagar la matrícula. Agotado y al borde del abandono, un profesor notó su situación y le ofreció un puesto de asistente de investigación, cubriendo sus gastos y dándole experiencia invaluable. Lo que parecía un obstáculo se convirtió en una oportunidad para crecer profesionalmente. La provisión también llega en formas que desafían la casualidad. En Génesis 22, Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac, pero en el momento crítico, un carnero apareció enredado en un matorral. Este acto no solo demostró la obediencia de Abraham, sino que reveló que Dios provee justo a tiempo. Hoy, esa lección se aplica cuando, en el último segundo, una puerta se abre o un recurso aparece. Un empresario compartió cómo, tras meses, sin ventas, un cliente internacional apareció inesperadamente, salvando su compañía de la quiebra. Pero, ¿cómo reconocer que una solución proviene del Espíritu Santo y no de la casualidad? La clave está en la naturaleza de la respuesta. La provisión divina siempre trae consigo paz, alinea con valores éticos y frecuentemente involucra a otros de manera inesperada. Por ejemplo, una mujer llamada Clara, quien necesitaba mudarse urgentemente por motivos de salud, encontró un apartamento vacío en un edificio lleno. El dueño, sin saber su situación, aceptó alquilarlo sin depósito, citando: «Siento que debo ayudarla». Aquello no fue un negocio, fue una intervención clara. Además, la provisión no siempre es material. A veces llega como sabiduría en medio del caos. En 1 Reyes 3:5-14, Salomón pidió sabiduría para gobernar, y Dios no solo se la concedió, sino que añadió riquezas y honor. Hoy, esa petición se traduce en pedir discernimiento para usar los recursos disponibles. Una madre compartió cómo, al no poder pagar clases de música para su hijo, descubrió que una vecina era profesora y ofrecía tutorías gratuitas. La solución estaba al lado, pero requirió humildad para pedir ayuda. El Espíritu Santo también usa la creatividad como herramienta de provisión. En Éxodo 16, el pueblo de Israel recibió maná del cielo, un alimento desconocido que se adaptaba a sus necesidades diarias. Hoy, esa creatividad se manifiesta en ideas innovadoras o en el uso inesperado de habilidades. Un ingeniero desempleado usó su conocimiento en tecnología para crear una app que conectaba a pequeños agricultores con mercados locales, generando ingresos para sí mismo y para otros.
No obstante, es crucial recordar que la provisión divina no exime de responsabilidad. En 2 Tesalonicenses 3:10 se nos recuerda que el que no quiera trabajar tampoco coma. La fe no es pasividad, es acción alineada con la confianza en Dios. Un estudiante universitario, al orar por recursos para un proyecto, recibió una beca solo después de presentar un plan detallado, demostrando su compromiso. La provisión también puede llegar a través de la comunidad. En Hechos 2, 44, 45, los primeros cristianos compartían sus bienes para que nadie careciera. Hoy, esa solidaridad se ve en grupos que apoyan a familias en crisis o en redes de apoyo mutuo. Un barrio en Argentina creó un banco de alimentos donde todos contribuían según sus posibilidades, asegurando que ningún niño pasara hambre. Finalmente, la provisión del Espíritu Santo desafía nuestra percepción de tiempo. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Él hace todas las cosas hermosas a su tiempo. A veces la respuesta tarda, pero llega en el momento exacto para maximizar su impacto. Un matrimonio que esperó 7 años para adoptar un niño descubrió que el retraso permitió que el niño recibiera atención médica crucial antes de llegar a su hogar. En cada una de estas historias hay un hilo común. La provisión divina no es un premio por merecimiento, sino una expresión de amor y fidelidad. No siempre entendemos cómo ocurre, pero siempre reconocemos quién está detrás. En los momentos donde la razón dice no hay salida, el Espíritu Santo susurra, confía, yo estoy obrando. ¿Y tú, has experimentado esta provisión? Quizás fue ese recurso que llegó justo antes de rendirte, esa idea que cambió el rumbo de un proyecto o esa persona que apareció en el instante preciso. No son coincidencias, son señales de que el Espíritu Santo está activo, recordándonos que ninguna situación es imposible para Él. El viaje que hoy compartimos no es un simple relato, sino una invitación a reconocer que la vida no es una serie de eventos aleatorios. Detrás de cada instante, visible o invisible, hay una fuerza que te sostiene. Una presencia que no depende de tus méritos, sino de un amor que existe más allá del tiempo y el espacio. El Espíritu Santo no es un concepto distante, sino un compañero activo que te guía, protege y transforma, incluso cuando tus ojos no alcanzan a verlo. Imagina por un momento todas las veces que una puerta se cerró para abrirse otra mejor, cuando una palabra llegó justo cuando más la necesitabas, o cuando una paz inexplicable calmó tu corazón en medio del caos. No son coincidencias, sino huellas de una intervención divina que ha estado contigo desde siempre. La promesa de Dios no es solo para momentos extraordinarios, sino para los detalles cotidianos, en la decisión que postergas, en el miedo que intenta paralizarte, en la esperanza que creías perdida. Pero esta no es una verdad para guardarse. Es un mensaje que merece ser compartido, discutido y vivido en comunidad. Por eso, te invitamos a ser parte de algo más grande. Únete a nuestra familia en este canal, donde cada semana exploramos verdades que desafían lo ordinario y nos recuerdan quiénes somos en medio de un mundo incierto. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en recibir contenido que inspira, desafía y transforma. No subestimes el poder de un comentario. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Cuéntale a otros cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Tal vez tu testimonio sea la luz que alguien necesita para encontrar esperanza hoy. Y si aún tienes dudas, déjanos un mensaje. Juntos buscaremos respuestas. Porque la fe no es una certeza instantánea, sino un camino que se construye paso a paso. Antes de despedirnos, queremos agradecerte. Gracias por dedicar tu tiempo a
reflexionar con nosotros, por abrir tu corazón a estas verdades y por permitir que este espacio sea un refugio en tu día. No estás solo en esta búsqueda. Cada suscripción, cada comentario y cada compartido es un gesto que nos recuerda que la comunidad es el reflejo del amor que queremos compartir con el mundo. Finalmente, te dejamos con una pregunta para que lleves contigo. ¿Qué señales has ignorado hoy que podrían ser la voz del Espíritu Santo guiándote hacia algo extraordinario? No temas detenerte a escuchar. La respuesta podría cambiarlo todo. Que la paz que trasciende todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. No solo hoy, sino en cada paso que des. Hasta la próxima, y que el cuidado divino te acompañe siempre.